Pues nos encanta escucharte, pero sobre todo cuando te podemos oír. Hay que abrir, tu micrófono está cerrado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes. Y muchas gracias. Estaba con el micrófono apagado. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy vamos a hablar de omnicanalidad, este tema que embarga a todas las empresas, sobre todo en la vertical y en el sector de retailer. Y qué mejor con este fabuloso panel que tenemos de colaboradores para poder responder a sus preguntas y ver cómo sacar los máximos provechos que nos plantea la tecnología, que es el fundamento principal para abordar el tema de la omnicanalidad, independientemente de las verticales en las que pertenecen nuestras empresas. Pues Entonces, buenos días a todos, encantado de estar con todos ustedes. Gustavo, Roberto, Mario, muchas gracias. Igual, buenas tardes, encantado. Perfecto. Muy buenos días, saludos, encantado de estar acá. Excelente. A mí me gustaría arrancar con esta definición de omnicanalidad y Roberto, me voy a permitir refrasearte porque me encantó en la última charla que tuvimos el gusto de tener nosotros sobre la definición que tú muy atinadamente nos compartiste sobre qué es la omnicanalidad y no pude estar más de acuerdo con esto. Y la voy a refrasear directamente porque digo, no pude evitar tomar nota. Y mencionábamos que podemos definir la omnicanalidad básicamente como atender al cliente en el canal que desea, cuando él lo requiera y en el momento que sea necesario y que sea todo consistente, buscando este beneficio como tal, ¿no? Muchos hablan sobre comercio electrónico. Si realmente estoy haciendo comercio electrónico, estoy incorporando todos los elementos del comercio electrónico en términos que yo pueda sacar mayor provecho a mi negocio. Desafortunadamente hemos visto muchas experiencias en las que muchas empresas han incurrido en incorporar elementos de comercio electrónico o lo que ellos entienden como un comercio electrónico sin atender realmente pues cuáles son las necesidades del negocio como tal, y el resultado está en que incurren en inversiones, en gastos y no obtienen los resultados deseados, ¿no? Al final de cuentas es, oye, pues sí, invertimos en un desarrollo interno, estamos haciendo comercio electrónico, tenemos el sitio web en la tienda, está integrándolo con el ERP, con el CRM, pero realmente no vemos beneficios sustanciales en cuanto a la operación del negocio y lo más importante, en cuanto a las ventas. Entonces, aquí, un punto fundamental, ¿cómo podemos integrar o cómo ustedes piensan que podemos integrar esta parte para atender el objetivo de negocio fundamental y poder atender en términos como Roberto nos hizo favor de la parte de la omnicanalidad? Omnicanalidad porque ya no podemos hablar de un solo medio, un canal a través del cual el cliente llega. Estamos viviendo una situación en la que, por un lado, está una población como nosotros, digo, como mi edad, que yo ya no pago tenencia, entonces nosotros venimos de una generación que vivimos y crecimos visitando el negocio físico, pero hoy por hoy existe una población económicamente activa de jóvenes de 45 años o menor que está haciendo sus compras o está interactuando comercialmente a través de los dispositivos móviles y de la tecnología, y está creciendo vertiginosamente. La pendiente de ese crecimiento es mucho mayor a la descendiente de las personas que crecimos en el comercio físico. ¿Cómo sacar provecho resolver nuestros objetivos de negocio? ¿Ustedes qué opinan? Justo cuando hiciste la pregunta importante, perdimos un poco. ¿Puedes repetir la pregunta? Bueno, creo que la entendí. Entonces, déjenme hacer un primer intento y arrancar.
Primero que nada, encantado de estar aquí. Gracias por este panel y por esta invitación. Hablamos un poquito de omnicanalidad hace unos minutos y diste una definición que a mí me gusta mucho porque es donde quiera, cuando quiera, en el momento que quiera y que siempre sea consistente. Y hay otra definición que a mí me gustó muchísimo. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a un museo de arte moderno y un artista me dio una de las mejores definiciones que yo he encontrado de omnicanalidad. Y básicamente, en resumen, decía ni digital ni físico. Lo que buscamos es la coexistencia. Para que todos podamos trabajar en conjunto necesitamos coexistir. Y una de las primeras barreras que tenemos que vencer a veces en muchos negocios, sobre todo los que son un poco más tradicionales, es precisamente esta historia del management, donde de alguna manera ha hecho las cosas totalmente tradicionales y que el negocio físico funciona bien y opera. ¿Por qué hacer estas inversiones en digital? ¿Por qué querer evolucionar tu mercado si de alguna manera hoy las cosas funcionan? Creo que la respuesta más rápida y práctica la mencionaste tú, Gustavo, y es porque el mundo está cambiando. El mundo cambió y el mundo evolucionó a tal manera que hoy, por ejemplo, estamos cada uno desde diferentes lugares haciendo esta conferencia, y creo que la omnicanalidad no solo se vive desde el punto de vista donde yo tengo diferentes formas de vender un producto. La omnicanalidad empieza desde la comunicación. Hoy yo puedo hablarte a través de este medio, que es una conferencia, pero mañana puedo estar en un TikTok, pasado puedo estar en Facebook y putando los diferentes medios. Entonces, una de las primeras barreras que tenemos que romper es que el concepto de omnicanalidad no solo para venta y compra de bienes físicos a través de diferentes canales, la omnicanalidad abarca mucho más que eso. Abarca desde la comunicación, abarca desde las fronteras, los medios con los que contactamos a nuestro cliente, cómo lo servimos y cómo le podemos ayudar para cualquier necesidad que tenga y no solo desde una perspectiva comercial. Cierro esta primera intervención diciendo lo más importante para la omnicanalidad es entender al cliente para, en consecuencia, desarrollar los canales que hagan sentido para poderlo servir mejor. Hay muchos canales, posiblemente para tu mercado o para tu cliente, no todos hagan sentido. La data te va a ayudar a encontrar cuál es el ideal. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y es justamente me mencionaba Mario que la pregunta no se escuchó muy bien, y es justamente lo que nos acabas de nos acabas de compartir, Roberto. Es cómo aprovechar este creciente modelo de consumo y esta transformación de forma de consumo, de hábito de consumo digital, en donde tenemos un comprador que va a buscar diferentes medios para poder accesar a nuestro producto y podemos incorporar cualquier cantidad de tecnología y formas para poder este cliente. Si no tenemos la capacidad de poder ofrecer y superar sus expectativas, es un cliente que difícilmente va a desarrollar una lealtad para con nosotros. No sé si me escucharon bien. Se escuchó regular de nuevo, Gustavo. Pero adelante, avancemos. Pero avancemos, sí, sí. Yo, si me permite, ¿no? Siguiendo un poco con lo que comentaba Roberto, yo creo que la omnicanalidad es efectivamente un concepto muy transversal, ¿no? Y toca diferentes ámbitos en todo lo que tiene que ver con el cliente, ¿no? Como bien comentaba Roberto, lo primero es, o una de las verticales, de los ámbitos que toca la omnicanalidad, es cómo contactamos a ese cliente, cómo le hacemos saber de nuestra oferta, nuestro servicio, nuestros productos, ¿no? Por tanto, la omnicanalidad en el contacto, en el marketing al cliente. Otro ámbito donde se puede hablar de omnicanalidad es en la experiencia de compra del cliente, ¿no? Si soy un cliente y tengo un determinado beneficio, una determinada promoción, o estoy suscrito a un programa de lealtad de una marca, me funciona exactamente igual en todos los canales de la marca esa promoción específica que me han dirigido, o solo me funcionan online porque no es capaz la marca muchas veces de trasladarlo a tienda o viceversa, ¿no? La omnicanalidad en la experiencia de compra. También la omnicanalidad, por supuesto, en el delivery, ¿no? Cómo reparto ese producto o servicio al cliente.
lo adquiero on y lo puedo recoger en tienda, al revés, tengo una omnicanalidad en la entrega del producto o servicio y por supuesto se puede hablar de omnicanalidad también en la atención al cliente, no hay una consulta, una duda, un problema con el cliente, ¿por qué medios le doy la facilidad de atenderme? Pero al final lo que se busca, como bien comentaba Roberto, es servicio, es el cliente siempre en el centro, ¿no? El cliente tiene que ser aquel, al final, desde que nació el comercio hasta hoy, como clientes que buscamos la mejor respuesta, el mejor servicio posible, el más rápido, el más ágil, el más efectivo, el más... Y por tanto, podemos hablar o tenemos que hablar de omnicanalidad siempre pensando que al final es una clave, desde nuestro punto de vista, para entregar más servicio al cliente. Y un poco sumando a lo que han comentado mis compañeros de panel, creo que hay que entenderlo y reforzando lo que están diciendo, hay que entender la omnicanalidad como un siguiente paso en la evolución del comercio, ¿no? En donde si decimos o tenemos como referencia la multicanalidad versus la omnicanalidad, lo que hace el cambio es justamente la forma en la que das el servicio. Al final del día, lo que te hace omnicanal es que pones al cliente en el centro y no desde la perspectiva romántica o un poco, digamos, de moda del término de poner al cliente en el centro, sino verdaderamente ponerlo en el centro, ¿no? En donde dices, oye, eh, cómo mi producto lo voy a ofrecer en múltiples canales y cómo le voy a dar al cliente, y si hace sentido darle al cliente un servicio integrado en distintos canales, ¿no? Eh, Porque como decía Roberto, pues el cliente ha cambiado, ¿no? Y hace algunos años algunos llegaron a pensar que las tiendas físicas iban a morir, y nada contrario a eso. Más bien se han reforzado muchos de los canales y lo que creo que hoy sabemos o damos todos por hecho es que todos suman en el journey del cliente, ¿no? Y habrá unos y un mismo cliente, dependiendo de su momento, inclusive estado de ánimo, pues puede tomar una decisión distinta. O a lo mejor hay ciertos productos que prefiere comprar en un canal y otros en otro, ¿no? Entonces, eh, tener claro cómo nuestro producto juega en las decisiones de compra del cliente, creo que es lo más importante para decidir si nuestro esfuerzo va a ser hacia la omnicanalidad o no, porque regularmente tiene un alto costo, ya sea de recursos humanos, monetarios. Entonces, y dependiendo del tamaño de la compañía, pues, pues al final del día, el esfuerzo puede ser mayor o menor, pero siempre va a consumir un alto nivel de recursos y tendrá que estar integrado en la propuesta de valor. No podemos verlo como simplemente como algo más, se tendrá que tener de alguna forma integrada en la omnicanalidad como parte de la propuesta de valor, porque si no, nos vamos a quedar a la mitad del camino y es en donde todo se rompe, porque ya no llegamos a implementarla bien porque nos faltó dinero, porque nos faltó recursos, porque nos faltó tiempo, porque nos faltó foco. Entonces, si la omnicanalidad no está integrada como parte de la propuesta de valor, lo más seguro es que fallemos. Absolutamente de acuerdo, Mario. Fíjate que acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Que es eh, romper con finalmente esas creencias y esas expectativas que muchas veces se tiene con respecto a el costo que pudiera tener un proyecto, que sin menospreciarlo, sin minimizarlo, aquí me parece que hay tres condiciones importantes que hay que considerar. Una es la base tecnológica, que hoy por hoy pues es el fundamento, es el cimiento importante para poder habilitar un proyecto de omnicanalidad. Por otra parte, es los procesos, cómo empato esos procesos actuales comerciales de operación y cómo los puedo permear e integrar con estos nuevos procesos que conllevan una omnicanalidad. Y por otro lado, la estrategia. ¿Cómo incorporo una estrategia para desarrollar estos nuevos modelos comerciales que responden a las exigencias y a las demandas propiamente de cada canal dentro de mi esquema omnicanal?
No necesariamente tiene que ser una inversión fuerte, una inversión grande. Es amparado en la creatividad justamente de quienes tenemos una propuesta o podemos acercarnos a las empresas con una propuesta para encontrar ese modelo exacto que responda a cada uno de estos 3 puntos importantes y que finalmente responda a esas necesidades y poderlo incorporar de una manera más fácil, más sencilla y de una manera muy competitiva a las necesidades propias empresariales. Sí, Gustavo, y creo que en la sesión que pudimos platicar un poco, discutíamos, oye, es que la omnicanalidad es muy cara. Bueno, a ver, depende de lo que quieras hacer. Yo te puedo poner un ejemplo y para dar un poquito de contenido e idea, aquí puede haber diferentes personas que posiblemente trabajen en un corporativo y que tengan las capacidades para poder hacer algunas inversiones y tener un equipo de omnicanalidad o incluso un software, pero también seguramente en este foro hay muchas personas que tienen un pequeño negocio, que quieren empezar a vender sus productos en línea o que posiblemente ya lo estén haciendo, pero que les cueste todavía trabajo poder avanzar en ese sentido. Hay diferentes opciones y diferentes métodos de la omnicanalidad. Desde empezar a recibir pedidos por WhatsApp y tomar órdenes y poner una base de tu cuenta y hacer una entrega a través de un Didi o un Uber que entregue el producto, que es algo posiblemente muy básico, pero empiezas a solventar este tipo de cosas. Inclusive hablábamos del uso de los marketplaces. Hoy existen varios marketplaces en México que con muy buenos servicios tú puedes desde enviarlo desde tu domicilio o utilizar los servicios de fulfillment que tienen estas organizaciones. Creo que lo importante para poder determinar si tú debes desarrollar la tecnología o te debes de apoyar de otros, va a depender mucho del tipo de producto que tengas y sobre todo el tráfico que puedas generar a tu propio portafolio. Recomendación 1. Si tú tienes un tráfico o un producto que es lo suficientemente único y que es complicado conseguirlo en otros lugares, entonces sí te recomiendo que tu estrategia sea desarrollar tus propios canales, tu propio portal o posiblemente tus propias herramientas, o si eres una marca muy relevante, como por ejemplo Mario, que trabaja en GNC, o en algunos otros ejemplos, que deben de tener su propio portal, delivery, etc. Pero si tú tienes un producto que es un poco más común y que te cuesta mucho trabajo llegar tráfico o que no tienes la posibilidad de invertir, te recomiendo que empieces con los marketplaces. Si tú empieces con los marketplaces, primero vas a entender el potencial de tu marca o de tu producto o servicio para poder empezar a entender quién es tu cliente. Con la información que te proporcionan, te va a poder permitir hacia un futuro desarrollar otras diferentes estrategias y poder empezar a implementar lo propio. Creo que la decisión no es simplemente salir y gastar dinero, es entender, como decía, poniendo al cliente en el centro y entendiendo la data, cuáles son las mejores herramientas que tú quieres utilizar para empezar tu estrategia. Primero, multicanal, y después entendiendo la lógica, cómo empiezas a hacer omnicanal para poder conectar todo esto. Cierro diciendo en esta primera parte que la experiencia del cliente se construye de atrás para adelante. A veces nosotros pensamos que teniendo un portal increíble o unos diseños espectaculares es la mejor herramienta para atraer al cliente. Y déjenme decirles mi experiencia, que eso es un commodity que ya existe. Es decir, hoy lugares como Amazon, Mercado Libre, Walmart, etcétera, ya diseñaron esta experiencia y de alguna manera hay ciertos puntos a poder continuar. Hoy, para poder ser exitoso tu experiencia, mi recomendación es de atrás para adelante. Donde realmente se cierra el ciclo perfecto es cuando el cliente recibe el producto en sus manos. ¿Cómo fue entregado este producto? ¿La persona que se lo llevó tenía la presencia adecuada para representar tu marca? ¿Llegó en tiempo? ¿Llegó completo? ¿Llegó en forma? ¿Llegó en la fecha que te habías comprometido? Y no solo eso, además de haber entregado el producto, ¿hay algún tipo de seguimiento como un NPS o algún tipo de indicador que te puede estar dando esta experiencia, que te puede ayudar? Y esas son las experiencias que vas a remembrar y que vas a recordar. Mi recomendación aquí para cerrar esta parte y participación hasta ahora es: diseña tu experiencia, cualquiera que sea tu flujo, producto y servicio, de atrás para adelante. Cuando el cliente tiene el producto o servicio en sus manos, es el momento donde va a recordar y enganchar la marca, y si lo haces de atrás para adelante te va a permitir poder construir un flujo mucho más adecuado. Fíjate que es muy interesante lo que acabas de compartir, Roberto. Un punto fundamental que acabas de compartir, que es justamente la integración y la integralidad del proceso completo. Definitivamente no se pueden aislar cada una de las partes que conforman la experiencia. Podemos hablar de la experiencia que confiere el punto de venta, ya sea la aplicación, el sitio web,
que incluso en base a investigaciones y estudios que ha hecho la misma AMBO, destacan que el comprador digital hoy por hoy aprecia la experiencia y los atributos de experiencia de compra digital basado en diferentes cosas, ¿no? En la personalización de la experiencia, que se sienta que es un ámbito personalizado, que está obteniendo un beneficio personalizado, la flexibilidad y el dinamismo con el cual pueda él descubrir y explorar los diferentes productos o servicios que le interesa comprar, la forma como se le presentan. Pero definitivamente, y aquí es donde tienes toda la razón, no podemos hablar y no nos podemos quedar en esa parte, ¿no? Unos lo hacen de una forma, unos lo hacen mejor, pero la cadena completa, la integración completa, porque la experiencia no solamente se queda eh, términos, condiciones y tiempo, como está prometiendo o incluso está superando esas expectativas, ¿no? En ese momento es cuando realmente podemos dar conclusión a la experiencia de compra de manera completa y que necesariamente tenemos que considerar como tal, ¿no? Absolutamente todo, tanto para el front-end, que es la experiencia y todo lo que está viviendo el cliente, como la parte interna, ¿no? Cómo nosotros también integramos todos los esquemas operacionales para que realmente se pueda sustentar y responder a esa experiencia de compra que se nos está demandando. Y todo justamente cuidando ese margen. Nosotros en el ámbito del retail, pues estamos sujetos a un margen que cada vez está más comprometido. Lo platicábamos el otro día, Roberto, cuando muy amablemente nos compartiste la experiencia con el advenimiento de competidores extranjeros en el ámbito de los autos, en donde pues tenemos que nuevamente echar mano de la creatividad y para realmente pues sacar adelante y proteger los márgenes lo máximo posible, ¿no? Lo mismo con GNC, ¿no? Que es un ámbito más cercano a la empresa de nosotros en Django Tech, en donde la parte del retail, pues el margen es muy pequeño. Entonces es algo que no podemos comprometer y es como malabarear con muchas cosas al mismo tiempo en el aire, en donde tenemos que responder una exigencia y una calidad al cliente, procurar e integrar todo el ámbito de la experiencia comercial completa y proteger el margen. Entonces, es un reto nada sencillo que debemos abordar. Te voy a interrumpir, viejo. Vamos a ponerle emoción a esto porque si no, los que están acá necesitan un poquito de contenido de valor. Mario, ¿cuál es el problema más importante que te has enfrentado en el tema de la omnicanalidad? ¿Cuál es lo más difícil que tendrías que pensar de atrás para adelante? Oye, perdón, Roberto, es que están poniendo una pregunta y por el tiempo me gustaría enfocarnos a lo que están mandando aquí, si estás de acuerdo. Y se preguntan cómo decidir y cuánto hay que invertir. Me parece que vale la pena que podamos abordar un poco este tema. Y empezando yo sobre esto, pues creo que al final no hay una respuesta única. Bueno, desde mi punto de vista, creo que va a depender mucho del producto y el servicio que estamos brindando. Lo que sí quisiera yo decir es que la omnicanalidad no es un fin. O sea, todo este tema digital eh, se ha convertido un poco o se puede ir convirtiendo, hay que tener mucho cuidado con eso, con ir adoptando tecnologías o filosofías o formas de trabajo porque se van poniendo de moda. Y creo que tener mucho cuidado con eso, hay que identificar muy bien el producto y servicio que estamos ofreciendo y revisar la propuesta o las herramientas tecnológicas o las metodologías que existan y poder de alguna forma aterrizar la que más haga fit al tamaño de negocio, nuestro producto y el servicio que queremos brindar. La omnicanalidad para mí no es o sea, no es algo que todos tenemos que cumplir necesariamente. Y que bueno, de alguna forma, en la medida de que nuestro negocio, nuestro producto o lo que queremos llegar a ofrecer haga fit con esto y lo podamos integrar como parte de la propuesta de valor, pues hay que integrarlo. ¿Cuánto hay que invertir? Pues
si lo integro como parte de la propuesta de valor, los mismos números de tu negocio te van a decir hasta dónde lo puedes llevar, ¿no? No hay, digo, no sé si mis compañeros tengan alguna cifra mágica, pero me parece que lo tenemos que ver como parte integral del producto y servicio que queremos ofrecer y ahí tiene que salir el número. Y hay que tener cuidado con no meterlo esto y que exceda entonces digamos, el costo, ¿no? El costo de nuestro producto y entonces nuestro producto pierda valor, ¿no? Este, digo, un ejemplo a lo mejor muy burdo es nosotros vendemos barritas de proteínas y bueno, pues no, o sea, hoy de alguna forma esas barritas pues, podrán tener un costo de 80, 90 pesos, ¿no? Eh, y regalar el envío en un producto como este, cuando el puro envío tiene un costo mayor, pues entonces la relación del servicio, resulta que el servicio de envío gratis tiene un costo mayor que el producto, entonces no hace match uno con el otro. Entonces, algo parecido tiene que suceder con el término omnicanalidad. Es qué significa la omnicanalidad, a dónde lo quiero llevar y tendrá que hacer fit con mi estructura de gastos y costos, porque de otra forma pues no es sustentable, ¿no? Y entonces, como dicen por ahí, no es caro, es que no me alcanza, ¿no? Entonces, pues tengo que de alguna forma irlo equilibrando. No sé qué opinan los demás. Sí, José yo Manuel, estoy, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay un número mágico, ¿no? Va a depender mucho del tipo de negocio, del producto que vendes y sobre todo de tu estrategia como negocio. Es decir, cómo de los distintos ámbitos, ¿no? Que toca, digamos, el término omnicanalidad, ¿qué necesito para mi negocio para ofrecer ese mejor servicio al cliente? Puede haber negocios por su naturaleza en el cual la atención al cliente postventa tiene un peso mínimo, por lo que sea, porque prácticamente no hay postventa. Necesito invertir en una gran tecnología de atención al cliente omnicanal para mi tratamiento postventa, quizás, ¿no? Y quizás el marketing ahí es lo principal, o que todos los servicios de cliente funcionen exactamente igual en tienda e-commerce, las promociones, las tarjetas regalo, los servicios de rewards, etcétera, ¿no? Y en otros puede ser completamente al revés, vendo una maquinaria o vendo, no sé, un tipo de maquinaria muy específica a la industria, donde necesito una atención al cliente increíble, donde un técnico me tiene que poder contactar desde el WhatsApp en línea de fabricación y atenderle por WhatsApp al ingeniero desde un canal, ¿no? Y el peso hay que dirigirlo hacia ATC y menos hacia el marketing porque a mí me vienen a buscar esa maquinaria pesada que somos 3 fabricantes en el mundo, ¿no? Que la distribuimos. Creo que tiene que ir muy alineado con la estrategia. Yo el mayor problema que veo como solución tecnológica en el mundo de la tecnología, en los clientes, es el no tener clara la estrategia en muchas ocasiones, en muchas otras sí, gracias a Dios, ¿no? Pero, como decía Mario, ¿no? Ir un poco con las modas a desplegar plataformas, soluciones, muchas veces costosas de integrar, costosas de licencias, costosas que no son las adecuadas para ese negocio, ¿no? Entonces, creo que no, pasa es que es verdad que no es fácil muchas veces para los clientes, no es fácil para los que estamos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Porque hay tal amalgama de soluciones que ya solo saber la que te conviene, ya como proveedor a veces hasta te confundes, ¿no? Cuanto más los clientes que ven y escuchan y todas somos maravillosas y todos aportamos mucho, ¿no? Y le vamos a resolver la vida. Entonces, muchas veces no es fácil tener clara la decisión, la estrategia, pero creo que no hay dos negocios iguales ni números mágicos. Al menos yo no lo he visto. Déjame poner un ejemplo de la industria en la que estoy actualmente, en los autos seminuevos, y lo voy a tratar de relacionar con estos problemas de la omnicanalidad. Cuando tú quieres comprar un auto seminuevo, pues evidentemente es difícil comprar un auto 100% en línea, porque hasta pagarlo con la tarjeta no te lo va a permitir. Pero sí puedes reservar un auto, ¿me explico? Tú lo puedes ver videos, puedes ver más de 36 fotos, diferente información a través de nuestro portal o incluso buscándolo en algunos marketplaces donde estamos participando. Una vez que te decidiste, tú puedes apartar ese auto, como decía, con 5,000 pesos y puedes decir, este auto ya es mío. Cuando todo el flujo pasa de manera transparente, pues tú vas al lugar, a la sucursal, ves el auto, te encanta, terminas pagando y te lo quedas. ¿Cuáles son los retos a veces de la omnicanalidad? Y con esto quiero citarles un ejemplo.
a veces la parte no tan sexy del negocio es donde más le duele al cliente. ¿Qué no es sexy? Voy a poner dos cosas. Esos 5,000 pesos entraron a través de un medio de pago y la diferencia pudieron haber entrado con un pago en un depósito bancario. Conjuntar esos dos montos es un tema donde los equipos de contabilidad y de finanzas tienen que hacer magia para que esté en tiempo y forma, porque muchas veces el cliente ya lo apartó, lo vio y se lo quiere llevar ese mismo día. Y hacer que todo sume para poder hacer una factura suena complicado. Y esto les hablo en un auto que vale 300,000 pesos. Muchas de estas transacciones, pues puede imaginárselo en su propio negocio. Y también cuando el flujo no es tan limpio, cuando el cliente dice, oye, ya vine, vi el coche, no es lo que me imaginaba, tiene un pequeño desperfecto o cuando abre la puerta posiblemente tenga algún rayadura, etcétera, etcétera. Y dices, este no es el que quiero, pero ya vi otro que sí me gusta. Entonces, quiero que me regresen mi dinero. Y cuando me refiero a estas partes no tan sexys, es cómo puedes hacer toda esta parte de regreso de dinero que sea rápida y sencillo. En Click Auto, pues nos hemos roto la cabeza para que esto funcione mejor que antes. Y aquí es donde les decía, construye la experiencia de atrás para adelante. Todos pensamos que va a salir bien. En muchas de las industrias que me ha tocado participar, de retail, etcétera, etcétera, lo más complicado, y por ahí va la pregunta, es en las devoluciones. Que tú puedas comprar en línea, pero regresarlo en la tienda. O que viceversa, puedas comprar en la tienda y que lo puedas regresar a través de un carrier o algún tipo de lugar. O que vayas a una tienda diferente sin necesidad de llevar hasta la factura del refrigerador. Y creo que esto es donde se empieza a vivir la verdadera experiencia omnicanal, dependiendo del tipo de industria. Enfóquense en lo que no es tan sexy, porque lo que es sexy, que es la venta, estoy seguro que ya lo pensaron. Cierto. Sí, sí, estoy de acuerdo, Roberto. Hay muchos aspectos que no son sexys y que es donde hay que poner el foco para de verdad dar esa experiencia fluida, ¿no?, al cliente en todos los sentidos o en el mayor ámbito del sentido posible. Que el cliente perciba la mínima fricción posible en la experiencia de compra es clave, ¿no? Y efectivamente hay muchos aspectos muy poco sexys que hay que resolver en todos los negocios, ¿no? Y en retail esto es clarísimo, ¿no? Nosotros lo vemos continuamente, ¿no? El retail por definición tiene un problema, ¿no? Que la gestión muchas veces, en tu caso quizás un poco distinto, un click out, entiendo, ¿no? Pero en un retail tradicional de venta por tienda, por mostrador, más e-commerce, ¿no? Hay un problema que es ya el registro del cliente, ¿no? No funcionan bien los CRM clásicos cuando yo quiero registrar los datos de un cliente. No es como un banco, no es como una compañía de seguros, una compañía de electricidad, donde tomas todos los datos hasta el número de cuenta, ¿no?, para pasarle el recibo al cliente. Entonces, el primer tema ya es cómo gestionar el cliente con IDs únicos de cliente omnicanal y sin tener que estar haciendo uniones de datos, depuraciones, intentando machar por el email, por el teléfono y teniendo triplicado, cuatriplicados a los clientes, ¿no? Este es el primer ya gran reto que nosotros vemos en retail, ¿no? Esa identidad única de cliente, porque si no hay eso, toda la base se mueve, ¿no? Todo está construido con pies de barro. Entonces, si vas a hacer personalización de la experiencia de compra sobre data no fiable, ¿qué estás haciendo? ¿Sobre qué data de José Manuel Maseda si aparezco 4, 5, 6 veces? ¿No? ¿Quién es José Manuel Maseda? Entonces, lo primero es ID único de cliente, data fiable y a partir de ahí construir personalización y experiencia omnicanal, ¿no? Y hay muchos aspectos, como bien dices, me gusta como lo has dicho, muy poco sexys que hay que resolver en ese. Esto es muy importante y da paso a una pregunta muy interesante que nos están haciendo, José Manuel. Se habla sobre esta desconexión entre el mundo digital y físico y nos hacen la pregunta si qué plataforma, justamente este fundamento tecnológico, podemos recomendar para poder conectar canales físicos con canales digitales, ¿no? Permear ambos procesos, el proceso físico con el proceso digital. Hay una apreciación, en la misma pregunta nos lo dice, en donde una desconexión entre canales físicos y canales digitales, particularmente en temas de lealtad. ¿Cómo cada uno de nosotros en base a una recomendación sobre una plataforma tecnológica? Roberto, no sé si alguien quiera contestar. Wow, plataformas hay muchísimas que pueden ayudar. No soy el experto en
plataformas, sobre todo de lealtad, pero hay una que he utilizado con más frecuencia que se llama Medallia. Una plataforma que te permite conectar mucha de la información que tus clientes te están dando desde la perspectiva de las redes sociales, también lo que está trabajando tu call center, y está conectado también con tu plataforma digital y te permite hacer diferentes tipos de cruces y diferentes tipos de información, sobre todo pensando en la experiencia del cliente. En términos de canales físicos y canales digitales, bueno, pues hay desde Vitec, Magento, Infracommerce, etcétera, etcétera, que creo que pueden ayudarte a tener este tipo de solución o este tipo de experiencia. Creo que hay muchos expertos que te podrán ayudar de multi experiencias para poderte orientar mejor, pero vuelvo al punto central. ¿De qué es tu negocio? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Qué tipo de tamaño y infraestructura necesitas? Si tú tienes dónde almacenar toda esta información, ¿qué sistemas de backend tienes? Y voy a aprovechar el momento para platicarles una experiencia más. Trataba del 2011 y yo trabajaba en una de mis primeras experiencias de e-commerce. Y resulta que contratamos una plataforma digital muy interesante, pero que estaba conectado con un ERP que se llamaba SAP Business One. ¿Okay? Y SAP Business One tenía una velocidad de facturación de 1,000 facturas por día, pero la plataforma digital podía recibir más de 1,000 pedidos por día. Entonces, esto cuando lo diseñamos nunca lo pensamos, se nos escapó. Y entonces llegó un momento, sobre todo en la temporada del back to school, la temporada escolar, por ahí de agosto, que podíamos recibir 4,000 órdenes por día y solo podíamos facturar 1,000. El problema es que cuando tú facturabas era cuando se descontaba del inventario. Entonces hubo 4 o 5 días que estuvimos vendiendo y no se estaba descontando el inventario hasta que llegó uno de los operativos. Me dice, oiga, ingeniero, tenemos un problema, ya no encuentro este libro o ya no encuentro este material. Y yo me metí a ver mi inventario y dije, pues aquí debe estar. Lo buscamos por algunas horas hasta que entendimos cuál era el problema. Creo que igual, dentro de la perspectiva omnicanal, tú tienes que asegurar que toda la parte de IT, la parte técnica y la parte que entiende el tema de producto, asegure que todo esté conectado al mismo ritmo. Y ese les regalo un tip para que no les suceda. Cuando conecten las plataformas, aseguren que todo va a la misma velocidad y que está conectado de la misma integración. Felizmente fue hace muchos años y costó mucho trabajo resolver. A mí un poco lo que me gustaría comentar al respecto y que creo que va muy en línea lo que comenta Roberto es que creo que antes de pensar en tecnología, y ese es un gran tema, porque la tecnología se ha vuelto en el gran, la gran estrella de todo esto, cuando en realidad los productos y servicios son pues, desde mi punto de vista, lo que realmente importa. Entonces, yo un poquito lo que quisiera aportar con respecto a este tema es que y no hay proceso que podamos tecnologizar y automatizar si no existe. Entonces, lo primero que tenemos que es dibujar en un papel cómo va a ser el proceso que queremos, cómo es nuestro proceso, qué es lo que cambió con el digital, la manera de hacer las cosas del cliente. El e-commerce ha sido un evento progresivo de automatización del tema comercial. O sea, lo que antes hacíamos de uno a uno en tiendas, hoy de alguna forma sucede y cada vez más a través de procesos cada vez más automatizados, ¿no? En el 2002, pues los procesos no eran muy automatizados y hoy, pues bueno, por ahí no hemos entrado al tema de inteligencia artificial, pero es un gran tema, ¿no? Pero es eso, o sea, es la automatización de algo y por lo menos todavía hoy la inteligencia artificial requiere de datos correctos y procesos correctos. Entonces, cada vez más existen ciertos elementos que pueden inclusive empezar a corregir procesos, pero hoy todavía al menos requiere de que tengamos claro qué queremos lograr, con quién queremos lograrlo. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante antes de pensar en la automatización o de pensar en tecnología es
otra vez, y yo voy a insistir mucho en eso, es dónde está mi producto, dónde está mi cliente, cómo lo quiero conectar, de qué canales me voy a valer para esto, cuáles hacen sentido y diseñar los flujos que quiero y entonces llevarlos y buscar la tecnología. Durante años hoy trabajo en GNC, pero durante años trabajé como consultor y existe mucho el vicio de buscar contratar no lo que más me alcanza, no lo que mejor le haga fit a mi negocio. Entonces, si yo tengo un negocio y me alcanza para comprar SAP, compro SAP. No importa si SAP es la mejor opción. Y creo que el ejercicio que tenemos que hacer es ese, o sea, es cuál hace mejor sentido para mi negocio, ¿no? Digo, por ahí tenemos el ejemplo de Envía Flores, en donde es un negocio, pues que ellos han creado su propia tecnología, la han ido desarrollando para ir desarrollando su propio negocio. Pero bueno, ahí el dueño, director, soñador de ese negocio, así lo ideó desde el inicio y así lo ha querido hacer. Es una empresa de tecnología, eh, tal vez más que de flores. Y ahí es donde tenemos que buscar nosotros cuál es o sea, en dónde está el NDA de nuestro negocio y enfocarnos en eso, ¿no? Enfocarnos en tomar las decisiones que hagan fit a nuestro negocio, con nuestro cliente y que finalmente generen ese valor. Sí, sí, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, efectivamente, ¿no? Es alinear, la tecnología es un medio, ¿no? No es el fin en sí mismo, es el medio y hay que adaptarlo a la estrategia de cada negocio, ¿no? Y sí, lo primero es tener clara la estrategia. Y como bien dices, ¿no? Muchas veces hay tecnología comercial que puede ser muy buena y otras veces incluso hay que complementarla con tecnología propia, ¿no? No hay un camino único y para muchos una gran plataforma como la que mencionaste puede ser la solución y para otros puede ser el desastre más grande, ¿no? Porque lo que le convenía era otra solución que encajaba mucho mejor para su tipo de negocio, ¿no? Entonces, no dejarse arrastrar por modas, tener claro lo que conviene a cada negocio, ¿no? Y dentro de eso, pues, bueno, rodearse, ¿no? De aquellas soluciones o aquellos consultores que muchas veces que mejor te pueden asesorar, ¿no? Lo cual, como dije antes, decirlo es muy fácil y hacerlo no es tan sencillo. Y no todo el mundo acertaríamos, ¿verdad? Pero no es tan ¿Sabes? sencillo. José Manuel, creo que una de las cosas que cuando alguien me pregunta, oye, quiero desarrollar toda esta parte digital, quiero hacer una transformación digital de mi negocio, quiero evolucionar y quiero entrar al mundo digital, e-commerce o mi canal, lo primero que le pregunto es, ¿tú conoces tu funnel? Y muchas veces es, ¿qué es un funnel, no? Entonces, bueno, al final del día, déjenme empezar por ahí. O sea, hay muchos básicos con los que se tiene que empezar y un funnel desde mi concepción, y podemos aquí hacer una muy buena discusión, pero tu funnel empieza con todos estos leads, es decir, todos estos puntos de contacto con los que tú puedes llegar a un cliente para poder llamar su atención y obtener una data, ya sea una data cruda o una data un poco más sofisticada. Y cuando me refiero a leads es si tú estás en una estrategia de redes sociales o estás invirtiendo tu dinero en Google o estás haciendo mailing o estás haciendo incluso llamadas frías telefónicas o cualquiera que sea tu negocio, ¿no? Tengo una buena amiga que tiene una agencia de viajes muy sofisticada y que lo hace a través de digital y pone unos videos espectaculares que se te antoja y de ahí le empiezan a caer sus leads. Eso es el top of the funnel, ¿no? Después, esos leads, ¿cuáles son contactables? Esos leads tienen algo de información, tienen un teléfono, tienen un email, tiene su tag, ¿no? De su red social. Una vez que son contactables, entonces hacer el ejercicio de contactarlo. Y aquí empieza la omnicanalidad. Si me contactó por WhatsApp, seguramente quiere que le responda por WhatsApp. No va a querer que le marque por teléfono, porque posiblemente es de una cierta generación donde quiere hablar todo por WhatsApp y ahí se siente más cómodo. Si te contactó por mail, querrá entender por mail. Y ahí empieza este desarrollo de la omnicanalidad. Y por eso hablo tanto del funnel. ¿Cómo quiere el cliente que le contactes? Una vez que ya tienes una relación con él, pues empieza la parte de la conversión.
Si tu producto es un bien o servicio, como en el caso de los vehículos, pues agendas una cita porque querrá venir a verlo posiblemente, o habrá algunos clientes que son poquitos todavía, pero mi idea es desarrollarlo más fuerte, que te dicen, no, yo te pago y mándame el coche a mi casa, ¿me explico? Ojalá hubiera muchos más de esos, pero bueno, estamos en esta convergencia. Y ahí va bajando el funnel para tú tener cada una de las conversiones, desde el top of the funnel, que son tus leads, hasta la venta, que es la conclusión y la cierre. Si le quieres poner un poco más, los que te contestaron posteriormente, lo que le llamamos la postventa. Cada uno de estas partes del funnel que se va haciendo así, por eso es esta parte, tú tienes que ir midiendo las conversiones que estás haciendo y tu trabajo es optimizarla. ¿Cómo hacer para que esa conversión cada vez sea mayor? Y ahí es donde empieza la tecnología. Ahí es donde empieza la parte de la transformación. Ahí es donde empiezan los sistemas. ¿Qué problema tienes en el funnel que quieres destrabar? Y lo puedes ir optimizando con la información. Pero yo siempre recomiendo, empieza, y el funnel no lo tienes que hacer con un sistema, puedes hacerlo perfectamente en Excel, conectando diferentes fuentes que tienes y entendiendo qué es lo que quieres lograr. Ese sería, pues, uno de los primeros tips que yo te daría. ¿Quieres empezar en el mundo omnicanal? ¿Quieres transformar? Entiende tu funnel. Totalmente de acuerdo. De hecho, podemos concluir, un punto fundamental es esa parte, volvemos a la parte de la integración, es poder considerar la tecnología que me permita esa transformación y esa integración de una manera más rápida y mucho más sencilla. Aquí tenemos la pregunta esperada. Ahorita Mario hablaba justamente de inteligencia artificial y nos preguntan que considerando cómo la inteligencia artificial ha afectado la operación de nuestros negocios, cómo la sigue afectando y cómo nosotros vislumbramos en un futuro de cómo estos elementos de inteligencia artificial permiten esa especialización o esa personalización para la atención de nuestros clientes. Sí, yo creo que el camino aquí está comenzando, ¿no? Y es infinito. O sea, teniendo en cuenta que entendemos que todo gira en torno al cliente, por tanto, saber todo del cliente para ayudarle mejor, para servirle mejor, es el primer requisito, ¿no? que prácticamente todos los negocios buscan. Implica, por un lado, pues tener la máxima información posible, manejar data fiable, que esa información sea fiable, como decíamos antes, que no tenga 3 registros de un cliente inconsistente, sino que todo esté centralizado, digamos, en ese ID único de cliente, lo cual en retail en sí mismo es un reto, como decía antes, por esos diferentes canales por los cuales el cliente va a poder interesarse, contactarme, comprar, ¿no? Hacer un checkout, hacer una compra, por tanto, manejar data unificada de cliente. Y al final esto, digamos, el comercio tradicional comenzó así, hace muchos años, de cientos de años, comenzó sirviendo a clientes y continuamos sirviendo clientes. Lo único que cuando los negocios, en mi caso yo viví en un negocio familiar en el que teníamos una ferretería, ¿no? Mis papás, en el cual todo se hacía de cabeza. Era una ferretería, un único local, una única tienda en la cual mi mamá conocía perfectamente a las 300 clientas que podían tener intereses en la parte de bazar, hogar, cocina, todo esto, y le recomendaba de cabeza, ¿no? Oye, ya te has comprado esto, ¿por qué no te llevas esto otro? Que hace 3 meses, que al final conocer al cliente, personalizar la experiencia de compra, ¿no? Recomendaciones, sugerencias personalizadas que hacía de cabeza, ¿no? Claro, cuando los negocios escalan, esto ya no se puede hacer de cabeza, los vendedores cambian, los negocios crecen, hay múltiples ubicaciones, el canal online, donde también compran online, me preguntan cosas por un centro de atención al cliente, por un WhatsApp, todo esto hay que apoyarlo en tecnología. La tecnología ya puede ayudar mucho esto. Desde luego la IA viene para ayudar todavía más, porque si es capaz de procesar, como es, ¿no? Muchos datos en tiempo rápido y récord, me va a poder ayudar a crear clusterización de clientes susceptibles de comprar este producto, en los cuales puedo recomendar mejor este otro producto, en los cuales me va a sugerir la promoción o el incentivo adecuado para que un porcentaje alto convierta en ventas, ¿no? Entonces el camino que se abre aquí es muy grande, ¿no? Desde nuestro punto de vista como plataforma tecnológica de clientes, lealtad, omnicanal, estamos incorporando algoritmos de IA que ya nos ayudan a esa clusterización de clientes, a esa recomendación automática, a ese incentivo automático para que
se ayude a incrementar la conversión. Pero si volvemos, no deja de ser exactamente lo mismo que hacía mi mamá de cabeza, pero apoyado en tecnología, que funciona en negocios es a gran escala y con múltiples canales. Pero al final es cliente, conocerte, recomendación, ayuda, servicio al final, ¿no? Y personalización para servir mejor. Y yo, muy de acuerdo con lo que mencionas. Yo diría que ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Yo diría que la inteligencia artificial es como Thanos, es inevitable. Queramos o no usarla, la estamos terminando de usar porque muchos de los servicios que utilizamos ya nos apoyan con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto ha ido democratizando muchas de las cosas. Esto ha hecho que empresas pequeñas, inclusive de- perdón, o sea, empresas que son de una persona, pues puedan tener acceso a servicios que de otra forma hubiera sido imposible para ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido un gran habilitador y escalador de los negocios. Y diría lo mismo que la omnicanalidad, o sea, la inteligencia artificial no es un destino tampoco, es algo de lo cual vamos a echar mano. Y la recomendación creo que sería, ah, como negocio, tener muy en claro que hoy, así como antes los edificios eran un asset muy importante, los datos de nuestros negocios, el dato de nuestro cliente, el dato de todo lo que nosotros tenemos como negocio es como tenemos que tener mucho cuidado de ello. O sea, sí tenemos que clasificar muy bien la información, tenemos que ordenar muy bien toda la información, tenemos que ser dueños de la información lo más posible, porque eso se vuelve el multiplicador de nuestro negocio a través de estas herramientas. Roberto, Déjame ¿qué nos puedes poner decir? un ejemplo práctico. Como saben, en el tema de la industria automotriz tiene que ver mucho con el vendedor, ¿no? El vendedor es el que te recibe los documentos, el que hace el contrato, el que te entrega las llaves, el que te entrega el vehículo, etcétera, etcétera. Y creo que me entienden bien el punto. Y en una de estas visitas me gustaría visitar los locales que tenemos. Y uno me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, oye, Roberto, con la inteligencia artificial los vendedores vamos a dejar de existir. Wow, me dejó así frío, ¿no? Y la verdad es que la pregunta no me la esperaba, ¿no? Pero después de reflexionar un poco su pregunta, creo que resume mucho de lo que muchas personas están pensando. Qué miedo que la inteligencia artificial sustituya mi trabajo. Y la mejor respuesta que le puedo dar y que me gusta repetir ahora es un vendedor que sabe manejar la inteligencia artificial va a ser irreemplazable. Un vendedor que no quiera entender cómo funciona la tecnología y que no se quiera sumar a cómo poderle sacar provecho, ese sí va a ser susceptible de que encuentre o un riesgo de su trabajo. Entonces, el resumen que quiero decir es, como bien dicen, es inevitable. Lo importante es cómo la utilizamos a nuestro favor. No es que vaya a sustituir algunas de las funciones. Hay unas que la inteligencia no me va a firmar un contrato, pero sí hay otras cosas que si no las aprovecho voy a poderle sacar ventaja. Y cierro este ejemplo con el chiste, ¿no? De que hay dos personas en un safari y se encuentran con un león, pero estaban descalzas. Y una le dice a la otra, pásame mis tenis. Y le dijo, pues ¿a poco crees que le vas a ganar el león? Y al león no, pero a ti sí. Entonces, creo que lo importante de este tema es que todas las herramientas, llamémosle omnicanalidad, llamémosle inteligencia artificial, llamémosle lo que gusten y manden, lo importante es que tú estés siempre al día y a la vanguardia en lo que te requiere a tu negocio, para que estés siempre más adelante del que trae atrás al león y que no seas tú, que tú puedas siempre estar un paso adelante. Creo que eso es lo relevante que me gustaría dejarles en este chat y en este panel. Si no tienes toda la información, pregunta. Si tienes ya la información y dudas, vuelve a preguntar y búscate de consejos. Pero lo más importante es que te animes, que pruebes, que iteres, que hagas errores. Por cierto, haz errores en pequeño. Y esos te van a ayudar a aprender. No la hagas en grande. No hagas toda una inversión. Escala. Primero haz 5% de lo que querías hacer, después subirle al 15, al 20, al 50. Y cuando estés en el 50, ya es el brinco de la muerte para pasar al 100%. Pero siempre haz pequeñas escalas y siempre mantente el día atento e innovando. Totalmente de acuerdo, Roberto, y quisiera complementar
y será un elemento de apoyo, un elemento facilitador. Yo quiero tomar las palabras que nos dijo Steve Wozniak en una visita aquí a México, que le preguntaban la misma, ¿no? Nos va a sustituir la inteligencia artificial, y su respuesta es, mira, la creatividad y la curiosidad humana jamás va a ser sustituida por un elemento de tecnología. Mientras exista, como bien dices tú, Roberto, esa creatividad, esa curiosidad, esa forma para poder explorar diferentes formas de cómo poder resolver los problemas, y esto es, propio de la naturaleza humana. Por lo tanto, no podemos descansar en un miedo de poder ser sustituidos por una tecnología. Al contrario, el usar esta tecnología como un elemento facilitador y un elemento que respalda y complementa toda la operación de nuestros negocios, ¿no? Aquí una última pregunta en donde justamente nos dicen cómo nosotros vemos cómo esta inteligencia artificial o cómo puede mejorar esta experiencia personalizada de nuestros clientes. ¿Hay una forma? Yo digo que sí, justamente ese es propiamente parte de los beneficios que conlleva todos estos algoritmos de inteligencia artificial. ¿Están de acuerdo? No sé si alguien quiera responder. Sí, claramente, ¿no? Como comentábamos, el que la IA nos ayude a procesar toda la información relativa a un cliente y a tomar conclusiones que de forma, digamos, manual o con el procesamiento clásico no se podrían hacer, va a ayudar a que la personalización sea cada vez más acertada, ¿no? Y por tanto la conversión. La personalización tiene, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, ir orientada a lo que decíamos, a mejorar el servicio al cliente, ¿no? A que perciba un valor, una agilidad en algo que ya le das, digamos, medio cocinado a quién es él, que encaja perfectamente con sus gustos y preferencias, con su estilo de vida, ¿no? Que le estás hablando incluso de algo exclusivo, que siente como exclusivo porque siente que le conoces, ¿no? Hace poco hablaba con un amigo que es director mundial de servicios al cliente de una de las grandes soluciones globales, ¿no? De tecnología, y me decía internamente, José, no hablamos ya de conocer al cliente. La verdad es que la palabra que dijo, la voy a decir, me resultó un poco rara. Hablamos de poseer al cliente, me decía, ¿no? Y hombre, esto ya es un paso más, decía, pues es el término que se utiliza en la casa, poseer al cliente. No sé si es poseer al cliente o no, desde luego es conocerlo para servirle mejor, ¿no? Y la IA está ahí para ayudar en eso. Absolutamente. Pues creo el tiempo se nos ha ido corriendo nuevamente. Hemos disfrutado muchísimo poder responder todas estas preguntas, abordar estos retos. Podemos concluir, integración, hay muchas formas de poder abordar esta transformación de la manera más fácil. Hay herramientas que nos ayudan en esto. Y yo pues no me resta más que agradecer profundamente la intervención y participación de todos ustedes, esperando poder haber superado las expectativas y haber respondido a todas las inquietudes a nuestro amable auditorio. Si alguien más quiera complementar con algo, Mario, Roberto. Muchas gracias por el tiempo. Un placer. Muchas gracias a todos. Un placer. Un placer. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente ponencia. Que tengan excelente día. Igualmente. Upset you, let you rescue me the day I met you. I just wanted to pretend.